Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa cada uno en su casa. Tenemos un WhatsApp para los oyentes, para que puedan escribirnos, que es 6585-5580. Acuérdense de decir quiénes son, porque si no recibimos un número y no sabemos es inútil. de qué se trata, claro. Hablaremos hoy, accediendo a gentiles pedidos, de la brújula, tema que ya hemos tocado en otras ocasiones. Hay que decir que antes de la brújula había que mirar mucho el vuelo de las aves. Era muy importante para los marinos, especialmente en las navegaciones largas y peligrosas. Largas quiere decir cuando perdía la costa de vista. Entonces les resultaba muy conveniente observar aves, y a falta de aves en el cielo, las llevaban en el barco. Y entonces las largaban a volar en momentos de extravío, especialmente parece que llevaban cuervos, ¿no? Y entonces calculaban según para dónde iban las aves, hacían conjeturas que muchas veces eran equivocadas y otras veces no. En realidad las soltaban para ver si estaba cerca la tierra. Si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, esas eran malas noticias, porque quería decir que no habían visto ninguna tierra cerca. Si en cambio salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección que estaba la tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres, aparecen estos datos. Por ejemplo, Noé, encerrado dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, a ver cómo venía el asunto, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Son avales míticos a estos dichos anteriores. Los argonautas, que querían asegurarse de su ruta en medio de las rocas cianeas, soltaron una paloma. En realidad la hicieron volar no para saber si había tierra cerca, porque había tierra cerca, eran estas rocas, sino para ver qué sucedía cuando tuvieran que pasar entre esas rocas. El tema era este: aquellas rocas, también llamadas las Symplegades, tenían la siguiente particularidad: era un estrecho rodeado con dos rocas enormes, y parece que estas rocas se movían, y cuando pasaba un barco por el medio, cualquier cosa que pasara por el medio, las rocas se cerraban y trituraban al que pasaba, ya sea que fuera un barco, un animal, una foca, una paloma. Entonces largaban la paloma, la hacían pasar entre las rocas se cerraban, y cuando se empezaban a abrir, ahí pasaban ellos a todo lo que da, y no le daban tiempo a las rocas a hacer el movimiento de terminar de abrirse y cerrarse. Eso digo yo porque las rocas tenían, después de todo, un mecanismo mágico pero imperfecto, un poco lento. Así que las antiguas crónicas escandinavas cuentan que un navegante sueco, Floke, dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de 3 cuervos que tenían a bordo. Bueno, vamos, el mismo dios Odín tenía a estos cuervos, Hugin y Munin, uno parado en cada hombro, que lo ayudaban mucho en sus aventuras marinas, y en realidad le pasaban datos sobre todo el universo. De todos modos, Odín tenía recursos marineros incluso más adelantados que los de hoy, ya que una nave que usaba muchas veces, bueno, no me acuerdo ahora, se me fue de la cabeza el nombre de esta nave, que podía doblarse sobre sí misma y guardarse en el bolsillo. Es decir, vos llegabas al puerto donde desembarcabas con tremendo barco, y lo doblaba y te lo metía en el bolsillo. No sé si en el bolsillo, porque supongo que los vikings no usaban bolsillo interior en la americana, sino que llevarían por ahí, en todos esos trapos que tenían, una bolsita, y ahí era muy práctico para los dioses guardar aquella nave
que cabía en cualquier bolsillo, ¿no? Bueno, por ahí llegabas al mar, querías embarcarte, desdoblaba la nave, y entonces se convertía en todo un bote gigantesco de unos 50 metros de eslora. Dicen que en China se gestó el gran invento del que todavía no hablamos, que es la brújula, ¿no? Después de todo, uno no podía tener mucha confianza en las aves, que estaban sujetas a equivocaciones y cuyo desconocimiento geográfico es proverbial. El caso es que durante el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI antes de Cristo, Sí. se dice que se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre hacia el sur y no siempre hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. Parece que Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino, concretamente el de las tribus Hue Chang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. El emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte para, qué sé yo, tributarle honores y convidarlos con sándwiches, etcétera. Se entregaron los regalos. Los viajeros estaban en duda del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Y entonces, un tal Shou Kung, tío del emperador y segundo hombre del imperio, les regaló 5 carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Y se lo llamaba así: carros que señalan al sur, Chinanku, como ya estarán diciendo todos ustedes que conocen el chino. Cuando oímos Chinanku, inmediatamente decimos carro que señala al sur. Bueno, así decimos en el campo, porque yo hablo el cantonés del campo, de donde está la mejor gente en la China. Bueno, dice, hay varios indicios de que se habían inventado aparatos por el estilo, si no por este Zhou Kung, al menos por algunos de los sabios antiguos. El filósofo Kikuchi, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, cuenta también que el pueblo de Chong empleaba carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Sí, jade, no otra cosa. Salimos de jade. La Quería piedra decir, vamos a buscar jade. Sí. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de cierta brújula, como vemos, era terrestre, no marítimo. No apareció en ningún escrito antiguo la utilización a bordo de un barco, al menos hasta muchos siglos después. En cuanto al jade, ustedes recordarán que es un elemento decisivo en la búsqueda de la inmortalidad. En casi todas las historias donde un rey o un alquimista buscan la inmortalidad, hay jade. Acá hay jade, decían. Ahí hacían hervir una piedra de jade y se tomaban el jugo. En un relato chino de la historia de la brújula se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos. Tenían ese secreto, pero lo perdieron. Hasta que lo reconstruyó el astrónomo Chang Hong, que murió en el 139 después de Cristo. Es decir, unos cuantos siglos más acá. La explicación del mecanismo es bastante difusa. Dicen que era una máquina con unos engranajes que registraban los movimientos del eje de un carro, de tal modo que una aguja señalaba siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la dirección que llevara el carro. No se entiende mucho. Se entiende el concepto, pero no cómo lograban eso. Se asegura que los chinos, cuando lo usaron para la navegación, me refiero a la brújula, Sí. Desde luego, le rendían a estos aparatos una especie de culto religioso. Delante de las agujas quemaban
constantemente unas pastillas olorosas, una especie de gamexane que tenían. Sí. También acostumbraban a echar de vez en cuando al mar unas medallas de papel dorado, a veces unas pequeñas góndolas del mismo papel. ¿Para qué? Bueno, para tener propicias a las aguas. Como se ve, el espíritu científico de aquella gente era insobornable. Los persas y los turcos le llamaron a la brújula Keble Genuma. Permítaseme decir que es mucho mejor brújula. Sí, sí, es cierto. Bien. Que señalaba la posición, en aquel caso, en el caso de turcos, en que se ubica la Kaaba, es decir, la piedra de la Meca, para volverse hacia allí a hacer sus oraciones. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartaginenses conocieron el uso de la brújula y que lo usaron lo mismo que los griegos, pero qué sé yo. El padre Kircher, el padre Pineda, han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir, tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Yo creo que allí iban los hebreos, pero también los egipcios, a la tierra de Ofir a buscar la mirra, a buscar el árbol de la mirra que servía para hacer el perfume que todos ustedes conocen. Tanto como su invención, también se discute sobre quién llevó la brújula a Europa occidental. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas que le había llevado a principios del siglo XIII y la llamó Marinette. Otros dicen que Marco Polo o quizá Paulo Véneto llevaron el invento desde la China allá por 1295, es decir, ya casi terminado el siglo XIII, cuando ya se suponía a esta época que en la China era antiquísimo su uso. A mí me caben dudas respecto a todos estos datos, ¿no? Lo más fundado parece ser que Juan de Gois, si es francés, y Juan de Gois, si no lo es, natural de Positano, sería Juan de Gois, sí. Cerca de Amalfi, la perfeccionó en el año 1302. Yo he estado en Positano buscando una estatua de Juan de Gois o de Gois. Pero resulta que él la había llamado la rosa amalfitana. Positano está muy cerca de Amalfi. Ahí nomás, ¿no? Y parece que este muchacho, Juan de Gois, para hacer la corte o adular al duque de Anjou, que entonces era rey de Nápoles, lo cual nos lo vuelve francés a Juan de Gois, puso en la punta de la aguja una flor de lis que constituía el escudo del rey. Y el duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi una estatua de Juan de Gois, sí, que, como no podía ser de otra manera, está todavía allí, señalando el norte con su dedo. Y yo estuve buscando esta estatua en Positano. Y no la encontró. Claro, ¿cómo la voy a encontrar si estaba en Amalfi? He ahí la dificultad de tener unos conocimientos poco precisos. Bueno, nuestro programa se orienta con brújulas de Gois, un alarde de calidad. Eso es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, su invención, el modo de orientarse. Podemos dedicar esto a nuestro amigo Noé, que llevó el arca a buen puerto. En realidad era un pésimo puerto. O sea, como puerto, la cumbre del monte Ararat no parece ser una buena locación. Pero bueno, no utilizó brújula Noé, sino cuervos o palomas, que son más o menos lo mismo, ¿no? También se los dedicamos a los argonautas, que atravesaron las Simplégadas gracias a las palomas, a los chinos que inventaron la brújula muchas veces,
Primero la inventaron, después se olvidaron cómo era y la inventaron de nuevo. Y ahí se produjo la segunda y definitiva invención de la brújula. Me encanta esta idea de inventar algo y olvidárselo. Sí, como Buenos Aires, que fue fundada 2 veces. Fue fundada 2 veces, sí. Y yo tengo esa costumbre muchas veces, yo que no invento brújulas, pero yo invento canciones a veces. Sí. Y a veces me las olvido, ¿y qué hago? La vuelve a Las componer. tengo que inventar otra vez. Claro. Usted me dirá, las va perfeccionando. Y yo digo, no, por el contrario, porque el recuerdo que tengo es fragmentario, incompleto, insatisfactorio, y entonces la segunda, ni hablar de la tercera canción, es la sombra de la primera. Sí. O al menos eso me hago creer yo mismo, para pensar que alguna vez esa canción fue mejor. Claro, claro. Está bien. Bueno, vamos a escuchar Mañana zarpa un barco, en la versión de su autor, Lucio de Mare. Evidentemente se trata de un programa donde Lucio de Mare ha sido recordado más de una vez. Hace un momento nos han obligado a tocar Malena. Sí, claro. Aun cuando la persona que llamó dijo que era un tango de Troilo y Raúl Verón. Sí. Pero es que ahora se dice así, ¿vio? Por los intérpretes. Claro. Se dice, claro. Sí, tiene el tango ese de Julio Sosa, Cambalache. Bueno, no es de Julio Sosa, ¿no? Bueno. Claro. Bueno, aquí sí, es un tango de Lucio de Mare y lo toca Lucio de Mare, así que no hay manera de equivocarse.